Hola, estamos en el intermedio del máster ejecutivo en Community Management y Dirección de Redes Sociales. Estamos con Andy Stallman, nuestro ponente de lujo de hoy. Él es el director general de Europa de Cato Partners y, bueno, en primer lugar, te quería agradecer tu presencia y me gustaría que nos contaras de qué trata tu clase de hoy. Bueno, hoy estamos hablando básicamente en las 5 horas que estamos compartiendo con los chicos de creatividad. Estamos tratando de hacerles recuperar esa capacidad creativa que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos, pero que con los años y por las distintas coyunturas que atravesamos vamos olvidando. Sin embargo, todo ser humano es un ser creativo, en su ADN la creatividad vibra y bulle, y lo que hay que hacer es sacarse la anestesia, recuperar la creatividad, la capacidad de sorpresa y conectarse con lo importante, que es poder transformar ese potencial futuro en el futuro que ellos quieren que sea, ¿no? Ser diferentes a los demás porque no esperan a que venga el futuro, sino que van a su encuentro o lo crean, mejor aún. Está claro que a nivel particular todos debemos desarrollar nuestra creatividad, pero para un responsable de redes sociales, para un community manager, ¿de qué manera crees que es necesario potenciar y qué herramientas puede utilizar para lograr aumentar esta capacidad de ser creativo? Bueno, antes que nada, evidentemente cada community manager tendrá que ver para qué tipo de marca está trabajando y cuál es el perfil, la personalidad, la cultura corporativa de cada marca. Pero sin duda alguna que en la medida que vaya creciendo cada día más la cantidad de marcas o perfiles en redes sociales, cuanto más creativo seas, más oportunidades vas a destacar. Si todo se parece mucho, pasa inadvertido. Aquello que hagas las cosas diferentes, y la creatividad es una gran herramienta para destacar y ser diferente, te ayudará muchísimo. ¿Cuáles son las herramientas? Hay que ver, hay que observar, hay que salir, hay que hablar, hay que escuchar, hay que leer. Y sobre todo hay que sacarse esa capa de adulto y volver a tener esa visión de niño que nos permite conectarnos justamente con esa creatividad de la que hablábamos, ¿no? Correcto. Hablando de creatividad, hoy nos ha sorprendido con un ejercicio inicial que ya nos llenó de alegría el año pasado y que ha vuelto a ser, que tiene que ver con abrazos y con contacto y con la oxitocina. Nos has lanzado un reto a los CEMUAs y todos hemos levantado la mano. ¿Nos podrías contar de qué va este reto? Bueno, lo primero es muy emocionante que cuando mandamos la consigna el 100% de la gente levantó los brazos casi sin dudarlo, lo cual alienta más la idea. Hace muchos meses que vengo utilizando en mis presentaciones un estudio neurocientífico de Paul Sack que dice que darse 8 abrazos por día hace de vos y de tu entorno un lugar más feliz. Casi siempre que utilizamos estos 8 abrazos, la gente se transforma, se sonríe, se siente mejor. No vamos a cambiar el 100% del mundo, pero con que nos propongamos cambiar un poquito, estoy seguro que vamos a lograr mucho más que no cambiando nada. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo podemos lograr, a partir de CEMUA, que el mundo, el día 8 del 8 a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, pueda darse 8 abrazos con 8 personas diferentes? Y empezar, no el 8 del 8, empezar ya mismo a practicar eso todos los días a las 8, que todo el mundo empiece a darse 8 abrazos. Entendiendo primero que vamos a estar mejor, que nos vamos a sentir mejor, que no vamos a cambiar radicalmente el mundo, pero vamos a cambiar un poquito el mundo. Y que sin duda alguna vamos a ir a trabajar o a estudiar o a vigilar o a gobernar o a enseñar o a aprender más felices, mejores, con mejor energía. Y hoy por hoy tenemos que erradicar el miedo y recuperar la ilusión, tenemos que sacar la energía negativa y traer muy fuerte la positividad, que es la que va a ser la locomotora del cambio. Estupendo, Andy. Pues yo creo que engarza totalmente con nuestro espíritu CEMUA, que es dotar de ilusión a la gente con unos instrumentos sociales, con vanguardia, como nos decías. Y en esta línea me gustaría, para terminar la entrevista, que nos dijeras cuál sería tu objetivo ideal de este reto que nos presentas. ¿Cuál sería el 100% de este objetivo para ti? Bueno, yo creo que ahí hay una frase budista que dice: happiness is a journey, not a destination, ¿no? La alegría o la felicidad es un viaje, no el destino. Si nosotros llegamos al 8 del 8 a las 8 y hay 1 millón o 1000 millones de personas abrazándose, sería increíble. Pero lo increíble es que desde hoy mismo hasta el día del 8 hagamos que mucha más gente que la que hoy está acá y mucha más gente que la que hoy nos está viendo pueda empezar a abrazarse, pueda empezar a transformar el mundo, pueda hacer que la energía positiva fluya y cambiamos esta dinámica en oportunidades, en creatividad, en curiosidad, en hacer en definitiva de nuestro mundo, de nuestro pequeño mundo, un mundo mucho mejor. Ese es el gran objetivo y creo que lo vamos a lograr. Perdón, lo vamos a lograr. Antes nos enseñabas tu brazo, ahora enseño el mío. La verdad es que es impresionante el reto. Andy, muchísimas gracias por venir y para terminar la entrevista, como no, un abrazo que nos vamos a dar. Pues muy bien, nos quedan 7 nomás. Un abrazo. 7, gracias. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Chao.